La Arquidiócesis de Cali ha elaborado una serie de medidas para garantizar que en las celebraciones religiosas se respeten todas las medidas de bioseguridad. Al llegar al templo parroquial se debe realizar el debido lavado de manos o la utilización de alcohol para desinfectar. De igual manera se deberán limpiar los zapatos. Al ingreso y salida del templo se tomará la temperatura corporal. En caso de ser superior a 38 grados, la persona no podrá ingresar. Le invitamos a mantener la distancia sugerida de 2 metros de persona a persona durante el tiempo de permanencia en el templo. Quien preside la Eucaristía, los lectores y servidores siempre utilizarán tapabocas y en la medida de lo posible utilizarán un micrófono exclusivo para cada uno de ellos. Cuidarnos es un acto de amor. Cuidar la vida es un mandamiento esencial. Te esperamos para celebrar juntos el misterio de nuestra fe. Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa que todo lo puedas lograr. Emprende tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co, Institución de Educación Superior vigilada Mineducación. Madre de la Iglesia, Madre nuestra. Que la esperanza nunca se apague dentro de nuestro corazón. Velas la Inmaculada. Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios. 5 minutos de oración en familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la palabra de Dios para cada día, el Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. 5 minutos de oración en familia, 25 años acompañando y alimentando el espíritu de las familias colombianas. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. Un buen día para todos. Sean bienvenidos todos los televidentes de Telepacífico, nuestros canales hermanos de los Santanderes, de Huila y Tolima, y también de Radio Calidad. Estamos con ustedes en esta mañana de domingo. Tercer domingo de Cuaresma. Estamos en este camino itinerario hacia la Pascua. Desde aquí, desde el barrio Los Andes, la parroquia con ese mismo nombre, Nuestra Señora de los Andes, una hermosísima advocación de la Santísima Virgen María, patrona de América, Nuestra Señora de los Andes. Saludamos a todos los feligreses de la parroquia, los grupos apostólicos. Preside la Eucaristía el Padre Winston Mosquera, nuestro vicario general de la Arquidiócesis, y el párroco de esta comunidad, el Padre William Palomeque Angulo. Sean bienvenidos a esta celebración y empecemos cantando. Señor de la libertad, y es el corazón
tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, ahora nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios, y por eso en un momento de silencio reconozcámonos pecadores delante del Señor. Pongamos en esta mesa del altar nuestras caídas, nuestras fatigas, y pidamos perdón por nuestros pecados. Y conscientes de nuestras caídas, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de mí. Pues soy pecador, ten piedad de mí. Pues soy pecador, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de mí. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y de toda bondad, que nos diste como remedio para el pecado el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, y a quienes nos sentimos oprimidos por nuestra conciencia, levántanos siempre con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Vamos a escuchar atentos esta palabra del Señor. Lectura del libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel estaba en el Sinaí, promulgó Dios este decálogo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, o sea, de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás ídolos, ni representaciones de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. A los que me odian los castigo junto con sus hijos, sus nietos,
y sus bisnietos. Pero a los que me aman y guardan mis mandamientos, los trato con bondad por 1000 generaciones. No pronunciarás el nombre del Señor Dios en falso, porque el Señor no dejará impune al que pronuncie en falso su nombre. Acuérdate de consagrarme el día sábado. Durante 6 días trabajarás y te ocuparás de todos tus asuntos, pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo hizo día santo. Honra a tu padre y a tu madre. Así se prolongarán tus días en la tierra que el Señor Dios te va a dar. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, nada de lo que le pertenezca. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabra, palabra de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son buenos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente está. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna, más preciosos que el oro
Carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría. Nosotros, en cambio, anunciamos un Mesías crucificado, para los judíos un escándalo, para los griegos una insensatez, pero para aquellos que Dios ha llamado judíos o griegos, un Mesías que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la insensatez de Dios es sabiduría mayor que la de los hombres, y la debilidad de Dios es poder mayor que el de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estando cerca la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a otros sentados en sus puestos cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos del templo, lo mismo que los novillos y las ovejas, y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero, y les volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: quiten esto de aquí, no sigan haciendo de la casa de mi Padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me devora. Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijeron: ¿qué pruebas nos das de que tienes derecho a hacer esto? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Las autoridades judías le replicaron: 46 años llevan restaurando este santuario, ¿y tú lo vas a reconstruir en 3 días? Pero el santuario del que él hablaba era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos cayeron en la cuenta de que a eso se refería, y dieron fe a la Escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al presenciar las maravillas que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que le informaran acerca de nadie. Él penetraba el corazón de cada uno. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Reciban todos de parte de Monseñor Darío de Jesús Monsalve su saludo en este tercer domingo del tiempo de la Cuaresma. El saludo también para el querido párroco de esta comunidad, el padre William Palomeque Angulo, que durante este tiempo ha venido acompañándoles a ustedes en la dirección pastoral de la comunidad. Saludo también desde luego al padre Ober Gallego, que es el delegado para las comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali, y desde luego saludamos desde esta misma comunidad parroquial a todos aquellos hermanos que siguen esa transmisión desde sus hogares, que la siguen desde los hospitales, que la siguen también desde las penitenciarías alrededor del país y las distintas comunidades que retransmiten, por supuesto, esta Eucaristía desde la Arquidiócesis de Cali. Como lo decía el padre Ober al iniciar, hoy desde este querido barrio, el barrio de los Andes, acá en la ciudad de Santiago de Cali. En este tercer domingo, queridos hermanos, en que la liturgia de la Iglesia nos invita a todos y cada uno de nosotros a contemplar ese llamado que nos hace el Señor. Pero ante todo a contemplar en la primera lectura tomada hoy del libro del Éxodo, a tomar, queridos hermanos, ese decálogo. El decálogo que no puede ser pisoteado por ninguno de nosotros, pero que lastimosamente muchas personas prácticamente lo han mandado al rincón del olvido. Lo han mandado, queridos hermanos, a ese rincón del olvido como para no tener por delante de sí esa dirección y sobre todo esa mirada puesta en el Dios de la vida, puesta en aquel que nos llama a cada uno de nosotros, en primer lugar, queridos hermanos, a valorar el don de la vida. Sucede que cuando escuchamos hoy en la primera lectura ese texto maravilloso del Éxodo, pues se nos regala, queridos hermanos, para que todos y cada uno de nosotros contemplemos al Dios que se nos hace presente y que nos hace entender a través del decálogo que debemos todos vivir particularmente esos mandamientos. Pero, oh sorpresa, cuando muchos de nosotros, queridos hermanos, los mandamientos de la ley de Dios parece que o no los hubiéramos escuchado, o no los hubiéramos aprendido, o no los hubiéramos entendido, porque lastimosamente el momento actual en el que vivimos, seguimos matándonos unos a otros. Seguimos muchos de nosotros, queridos hermanos, simplemente persiguiendo a aquellos que seguramente no piensan como pienso yo, que no piensan como piensan los demás, sencillamente porque no piensa a mi manera. Entonces esa persona es incómoda, esa persona hay que quitarla del medio, esa persona no puede continuar viviendo, y es cuando entonces nos empezamos a autoconsiderar, queridos hermanos, dueños de la vida de los demás, dueños de la vida del hermano, dueños de la vida del que está cerca de nosotros o del que comparte con nosotros bajo el mismo techo. Pues hoy, queridos hermanos, escuchar este decálogo que nos recuerda todo. Shema Israel, escucha Israel. Debemos escuchar verdaderamente esa palabra de Dios, esa palabra de Dios que debe bajar al corazón de hombres y mujeres en todos los tiempos. A mí me encantaría que volviéramos a repetir, queridos hermanos, lo que cantábamos ahora en la respuesta del Salmo. Quiero pedirle ya a quienes están dirigiendo hoy el canto en esta Eucaristía, esa respuesta del Salmo de verdad que nos debe llenar a todos y cada uno de nosotros de ese llamado que nos hace Dios para tenerlo presente todos los días de nuestra vida. En primer lugar aparece el primer mandamiento de la ley de Dios. Y ese primer mandamiento de la ley de Dios no está, queridos hermanos, como un juego, no está puesto ahí simplemente como un apéndice de la vida de cada uno de nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Shema Israel, escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Amarás al Señor. ¿Ya qué nos quiere decir, queridos hermanos, a todos y cada uno de nosotros esa palabra de Dios hoy? Dios está por encima de todo y de todos. Pero, oh sorpresa, cuando muchos de nosotros ponemos por encima o intentamos poner por encima de Dios las cosas pasajeras que tenemos.
Y de la misma manera comienza a avanzar, queridos hermanos, con los demás mandamientos de la ley de Dios, invitándonos a que cada uno de nosotros ojalá sea un verdadero artífice en esta vida, sea un verdadero artífice de paz, un verdadero artífice de reconciliación, un verdadero artífice, queridos hermanos, de defender y proteger la vida, ojalá desde el momento mismo de su concepción hasta el momento de su partida, pero de manera natural. Por eso les invito a que juntos repitamos esta respuesta del Salmo que hace un momento todos cantábamos y lo cantábamos con gozo, porque verdaderamente eso es lo que Dios quiere también de todos y cada uno de nosotros, que su palabra vuelva a Él, pero después de haber empapado y germinado la tierra. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué tal si subimos el tono? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Nuevamente. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Es la palabra de Dios, queridos hermanos, que hoy de verdad nos hace llenar de gozo a todos y cada uno de nosotros. Y esa palabra de Dios que hemos escuchado, que se nos ha proclamado en el día de hoy, tanto en la primera lectura del libro del Éxodo como en el texto de San Juan, sí que tiene, queridos hermanos, validez hoy y siempre en nuestras vidas. Cuando hablamos ahora justamente de los mandamientos de la ley de Dios, sabemos que los mandamientos son muchos más. Aunque a nosotros nos hayan quedado el decálogo, los 10 que ya conocemos, no nos quedamos simplemente, queridos hermanos, en esos 10, sino que debemos avanzar en nuestra vida, porque todos debemos respetar la vida del hermano. El mandamiento quinto que aparece hoy, sucede, queridos hermanos, que muchas veces lo hemos escuchado y seguramente lo hemos enseñado: no matarás. Pero Colombia, nuestro país, todos sabemos que durante estos 50 o más años, todos hemos sido testigos de tanto derramamiento de sangre. Tanto derramamiento de sangre en los pueblos, calles y ciudades. Y ese derramamiento de sangre, queridos hermanos, hoy clama a nuestro Dios y Señor. Ese derramamiento de sangre en las calles de nuestras ciudades y en las calles de nuestros pueblos está clamando a Dios con gritos, porque estamos acabando precisamente con la paz de esas comunidades, con la paz de nuestros barrios. En los días precedentes, seguramente nos hemos dado cuenta de lo que está aconteciendo en el departamento del Chocó y cómo las comunidades, sobre todo en la zona de Río Sucio, están quedando confinadas. ¿Por qué? Porque hay enfrentamiento entre grupos alzados en armas que dicen creer en Dios la gran mayoría de ellos, que dicen amar a Dios la gran mayoría de ellos, pero que no respetan, queridos hermanos, la vida de las comunidades que por años y años han vivido en esas tierras tranquilas, han vivido en esas tierras llevando adelante, claro, sus necesidades, pero acompañándose entre sí, comunidades con la iglesia que peregrina en esas tierras del departamento del Chocó. Y hoy, queridos hermanos, deberíamos considerar entonces, de alguna manera, todo el ecosistema en el que estamos, como ese gran templo de Dios, el que todos debemos cuidar y valorar. Ahora lo decía el texto del Evangelio, cuando Jesús entra en el templo y encuentra, queridos hermanos, a los cambistas, a los vendedores de bueyes, ovejas y toros. ¿Qué es lo primero que Él dice? Saquen esto de aquí, no conviertan la casa de mi Padre en una cueva de bandidos. Y hoy, si miramos también a nuestro país, si miramos a Colombia entera, de norte a sur y de oriente a occidente, como ese gran templo en el que todos y cada uno de ustedes y yo deberíamos considerarnos sacerdotes y sacerdotisas para cuidar este templo, para cuidar, queridos hermanos, este ecosistema, para cuidar esto que Dios ha puesto en nuestras manos, de manera que todos podamos vivir y ojalá vivir en paz, no corriéndonos unos a otros, no mandando a una comunidad, a unos vecinos, a unos compañeros, a unos habitantes de las comunidades a que vayan a exiliarse en los países vecinos, sencillamente porque no pueden vivir en su propia patria, porque no pueden vivir en su propio país.
El Señor hoy habla y habla de verdad al corazón de cada uno de nosotros, y cuando le dice a ellos, el celo por tu templo me devora, el celo por tu casa me devora, lo que quiere decir que debemos también comprometernos, queridos hermanos. Debemos comprometernos, queridas hermanas, a defender esta tierra, a defender esta vida, a defender este espacio en el que Dios ha querido colocarnos a todos y cada uno de nosotros. De lo contrario, sencillamente jamás pondremos en paz nuestros espacios si no contribuimos cada uno de nosotros con nuestra vida, con nuestra razón, con nuestra inteligencia y con nuestra manera de ser. Por eso, hoy esta palabra de Dios no puede ser inadvertida ni puede pasar en vano para ninguno de nosotros. Pidámosle, queridos hermanos, hoy a nuestro Dios y Señor, para que este texto que hemos escuchado en el Evangelio hoy de San Juan nos ayude pues a todos los que estamos aquí en esta iglesia, en esta parroquia de Nuestra Señora de los Andes, a quienes están seguramente privados de la libertad, pero de manera especial también a los que tenemos la responsabilidad de anunciar a un Cristo vivo y continuar esta preparación hacia la gran Pascua de la Resurrección, que donde vayamos anunciemos de verdad con gozo, anunciemos con nuestra vida y con nuestro ser a un Dios que se nos manifiesta y que nos llama a vivir esta sacramentalidad de la Eucaristía, pero a vivir también los sacramentos de la mejor manera y a ponerlos en práctica, defendiendo la vida propia y la vida de los hermanos. Amén. Los invito, queridos hermanos, para que puestos en pie en este día, juntos profesemos nuestra fe en el Dios vivo y verdadero que hoy nos ha congregado en este lugar, conscientes de nuestra responsabilidad como hijos e hijas de Dios y ante todo conscientes de nuestra responsabilidad como miembros de la Iglesia que Jesús quiso fundar y que nos invita a defender en todos los momentos de nuestra vida, diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos y hermanas, veíamos todos en el domingo pasado la gloria de Dios en la transfiguración y contemplamos hoy su misericordia. Presentemos al Padre en nuestra vida para que la transforme y nos llene de su misericordia, diciendo todos y todas: transfórmanos, Señor, con tu misericordia. Transfórmanos, Señor, con tu misericordia. Te pedimos, Padre, por la Iglesia, para que en estos momentos especiales aumenten las conversiones de sus miembros y así llegue a la Pascua renovada y resucitada. Roguemos al Señor. Te pedimos, Padre, por los gobiernos de las naciones, para que acierten en sus decisiones y lleven a sus pueblos a la paz, la justicia y la prosperidad. Roguemos al Señor. Transfórmanos, Señor, con tu misericordia. Te pedimos, Padre, por las familias, para que la misericordia se practique más entre sus miembros, construyendo así un hogar más lleno de ti. Roguemos al Señor. Transfórmanos, Señor, con tu misericordia. Te pedimos, Padre, por todos aquellos que se han alejado de ti, para que este tiempo de conversión les ayude a volver a la casa del Padre. Roguemos al Señor. Transfórmanos, Señor, con tu misericordia. Te pedimos, Padre, por nosotros, pobres pecadores que nos acercamos a ti,
fuente única de salvación, para beber de ella en el altar del pan partido. Roguemos al Señor. Transfórmanos, Señor, con tu misericordia. Les invito para que en un momento de silencio cada uno de ustedes ponga también en las manos de Dios esa intención personal y particular que ha traído para esta Eucaristía. Pedirle al Señor para que pose su mano sobre aquellos hermanos y hermanas enfermos en los hospitales, en los albergues de paso, aquellos que están ahora debatiéndose entre la vida y la muerte por este coronavirus. Señor Jesús, quiero pedirte de manera especial por aquellos hermanos que sufren, por quienes ahora están siendo amenazados alrededor de esta nación, por quienes han tenido que dejar sus tierras, sus parcelas, su familia para defender la vida. Hoy te los entregamos, Señor. Te pedimos de corazón para que sean protegidos, especialmente protegidos también por nuestras autoridades, pero especialmente donde ellos se encuentren, sepan que todos y cada uno de nosotros elevamos por ellos nuestra plegaria. Te los presentamos, Padre Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Vamos ahora a preparar la mesa del altar y nos unimos cantando. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien al pedir agua a la samaritana, ya había infundido en ella el don de la fe, y de tal manera quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, que encendió en ella el fuego del amor divino. Por eso te alabamos y te damos gracias, y unidos a los ángeles y a los santos proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Dios y Padre nuestro, Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Nuestra Señora de los Andes, patrona de esta comunidad, con los apóstoles y los mártires, con San José y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro arzobispo, a su obispo auxiliar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en esta mañana en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su resurrección. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, por quienes ofrecemos esta Eucaristía, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado a todos y a todas. Por eso ahora con mucha fe y esperanza dirijámonos a Él diciendo juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Ahora, como hermanos, intercambiemos un gesto de paz. De Dios que quita el pecado.
Hermanos y hermanas, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden a todos y a todas para la vida eterna. Amén. Vamos a sentarnos y nos disponemos ahora para recibir la Sagrada Comunión y cantamos. Y ustedes allá en casa, a los enfermitos, a las de tercera edad, vamos a hacer juntos la comunión espiritual. Digamos: oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente. Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya hubieras venido. Yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que vuelva a apartarme de ti. Amén. Jesús, estás aquí, tan cierto y tan real. Jesús, estás aquí, tan vivo y tan presente. Jesús, estás aquí, Jesús, estás aquí. Estás aquí, Jesús, estás aquí, tan cierto y tan real. Jesús, estás aquí, tan vivo y tan presente. Jesús, estás aquí, Jesús, estás aquí. Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con el amor de Dios pueden continuar en paz. Feliz domingo para todos y todas. Monseñor Juan Francisco Sarasti Jaramillo. Nació en Santiago de Cali el 30 de julio de 1938. Estudió en el Seminario Menor de Cali. Fue licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y licenciado en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. El 6 de abril de 1959 se incorporó a la Congregación de Jesús y María, Padres Eudistas. Recibió el presbiterado en Roma el 30 de marzo de 1963. Fue prefecto de estudios y profesor del Seminario de Pasto. En 1968 fue maestro de novicios de su congregación. Entre 1969 y 1970 fue consejero general de dicha congregación religiosa. Entre 1971 y 1974 fue rector del Seminario de Santa Rosa de Osos.
Entre 1975 y 1978 fue secretario del Departamento de Seminarios y Vocaciones del Secretariado Permanente del Episcopado. El 8 de marzo de 1978 fue nombrado por su santidad Pablo VI obispo titular de Egara y auxiliar del obispo de Cali. Recibiría la consagración episcopal el 6 de mayo siguiente. El 23 de diciembre de 1983, el Santo Padre Juan Pablo II lo nombra obispo de Barrancabermeja. Posteriormente lo promueve a la Arquidiócesis Metropolitana de Ibagué el 25 de marzo de 1993 y el 17 de agosto de 2002 lo nombra arzobispo de Cali. En este periodo se dedicó a fortalecer lo ya existente, a crear nuevas parroquias, a sacar adelante a la Universidad Católica Lumen Gentium. Crea la Vicaría para la Educación, a cuyo frente coloca uno de los obispos auxiliares. Reordena los cementerios católicos, potencia el Banco Arquidiocesano de Alimentos y las obras sociales. Ordenó a 46 sacerdotes. Convocó al primer sínodo con ocasión del centenario de la creación de esta iglesia particular. Incrementó el número de parroquias, elevando el número a 150. La Arquidiócesis de Cali presentó, con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa que todo lo puedas lograr. Emprende tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co. Institución de Educación Superior vigilada Mineducación.